Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban en torno suyo, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, le pidió la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro predicaba desde la barca a las turbas. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron en efecto y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y era que el asombro se había apoderado de él y de todo lo que con él estaban ante la pesca que acababan de hacer. Y lo mismo sucedíales a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: no tienes que temer, de hoy en adelante serán hombres los que has de pescar. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejáronlo todo y le siguieron. Cuento en oración. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Por eso las criaturas todas están aguardando con grandes ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que las puso en tal sujeción, con la esperanza de que serán también ellas mismas redimidas de esa servidumbre a la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando por aquello, y como con dolores de parto, y no solamente ellas, sino hasta nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu. Suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando la adopción de los hijos de Dios, esto es, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el domingo de hoy se nos hace alusión a una de las pescas milagrosas que se narran en el Evangelio. La otra pesca milagrosa que se narra es después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban los apóstoles, y nos narra el Evangelio que también pescan a la orden de nuestro Señor Jesucristo y traen a la costa 153 peces grandes. En la pesca de hoy se nos narra que era tal la cantidad de peces que se rompían las redes. En la segunda pesca son mucha cantidad de peces también, pero las redes no se rompen y hay un número expreso, 153 peces. Los padres expositores, los santos padres, han visto en estas dos grandes pescas milagrosas símbolo de lo que es la Iglesia católica, la Iglesia militante, la que estamos todavía aquí en la tierra, y la Iglesia triunfante en el cielo. De hecho, la segunda pesca milagrosa es después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como haciendo alusión a estos 153 peces que realmente llegan a la orilla sin romper ninguna red.
estando nuestro Señor Jesucristo resucitado y habiéndole preparado a esos peces el lugar de refrigerio en el cielo. En esta primera pesca que vemos, San Pedro le dice primero nuestro Señor Jesucristo se sube a la barca de San Pedro, que simboliza la Iglesia Católica. Siempre se simboliza a la Iglesia Católica como una barca en donde San Pedro, o nuestro Señor Jesucristo, San Pedro, su vicario, la llevan como el timonel, el capitán del barco. Y en esta pesca también llaman a otra barca de los otros discípulos que estaban por ahí cerca para que vengan a ayudar. En estas dos barcas los padres ven el símbolo de los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, es decir, el pueblo de los paganos, en donde estamos todos nosotros, que no somos parte del primer pueblo elegido de Dios, pero que el Evangelio también ha sido predicado en nuestro pueblo, los gentiles. Era tal la cantidad de peces que las redes se rompían. En esto se muestra la iglesia militante, que son muchos los llamados, muchos los que se bautizan, muchos los que realmente pertenecen al cuerpo místico de Jesucristo por medio del bautismo, pero no al alma de la iglesia, porque viven desordenadamente rompiendo las redes por los pecados personales, por los cismas, por la división, por el error. Han recibido el bautismo, son cristianos, sí, pero no viven cristianamente. Las redes se rompen y los peces escapan de esas redes cayendo nuevamente fuera del redil. Es algo muy importante para la meditación en los tiempos de ahora, en los tiempos modernos en que todo el mundo se dice cristiano, en todo el mundo se dice creedor de Dios, pero muy pocos son los que siguen sus mandamientos, muy pocos son los que siguen la ley, muy pocos son los que viven dentro de la red de la iglesia, sobre todo del alma de la iglesia, que es la gracia de Dios. Muy pocos viven de acuerdo a ese bautismo que los hace pertenecer, sí, a la iglesia, pero al no cumplir con las promesas que hicieron en el bautismo, viven como quebrando esa red. Y lo vemos también en la historia de la iglesia, tantos cismas, tantos herejías con el nombre de cristianos. Lo vemos en el día de hoy, que tantos cristianos que dicen serlo no son católicos, y el verdadero cristiano es aquel que sigue a Jesucristo en todo, no en aquello que las sectas dicen solamente. Es aquel que cumple la voluntad del Padre que está en los cielos. Y vemos realmente que el único cristiano es el católico. Y dentro del catolicismo es el verdadero católico, porque es el que sigue a Jesucristo, el que lo ama, el que cumple sus mandamientos. En eso vemos entonces que muchos de esos peces que fueron pescados por los apóstoles rompen la red y se apartan de la unión, precisamente de la unión de la Iglesia Católica, que es una de las notas de ella, es que es una. Porque rompen la santidad de ella, no viviendo santamente, viviendo fuera de la ley de Dios. Pero finalmente, en la comparación con la otra pesca milagrosa, es que siendo también muchísimos los peces que se pescan, ninguno rompe la red y son todos llevados a la orilla, al puerto de salvación. Y esto sucede ya estando nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ese es el destino que nosotros como cristianos, como católicos, queremos llegar. El destino de la costa del cielo, las playas de los collados eternos, en donde van a llegar un número específico, es decir, que está representado en estos 153 peces que llegan a la orilla. Y que ya no hay que separar, como dice la parábola de nuestro Señor Jesucristo, de la parábola del que sale a pescar y llegan a la costa y separan los buenos de los malos. Ya estos peces que llegan a la costa en la segunda pesca milagrosa son todos buenos. Y es precisamente los que van a conformar la iglesia triunfante en el cielo.
Tenemos tres estados de la misma iglesia: la iglesia militante, que es la de aquí, de la tierra, que milita precisamente con las armas de la fe, de la esperanza, de la caridad, siguiendo la verdad del Evangelio, la verdad de la doctrina cristiana, en la cual debemos luchar cada día para mantenernos firmes en la fe, como dice San Pedro. Después tenemos la iglesia purgante en el purgatorio, de aquellos que ya han sido pescados por las redes de San Pedro, como quien dice, y están en tren de llegar a las playas eternas, pero que todavía tienen que purgar aquellos pecados que no han podido terminar de purgar aquí en la tierra. Están en el purgatorio, por las cuales debemos rezar nosotros, los que estamos todavía aquí en la tierra, porque ellos no pueden merecer por sí mismos, sí pueden interceder por nosotros. Y es un acto de grandísima caridad ayudarlos a abandonar ese purgatorio lo más antes posible para llegar al cielo. Pues en el purgatorio se padecen tormentos terribles, que muchas veces nosotros los tomamos a la ligera diciendo, bueno, pero ya están salvados. Sí, ya están salvados. Pero los santos llegan a decir que los padecimientos que se padecen en el purgatorio son tan grandes como los del infierno, con la única diferencia que en el purgatorio hay esperanza, en el infierno no hay esperanza. En el purgatorio está la esperanza de que ese tormento va a terminar, porque en definitiva el purgatorio es la antesala del cielo. Pero no dejan de ser terribles los sufrimientos que allí se padecen, y es deber de caridad nuestro, que estamos todavía en la iglesia militante, de ocuparnos de esas almas, sobre todo de nuestros parientes, de nuestros allegados que pueden estar en el purgatorio. Por eso la iglesia también dedica un día especial para rezar y ofrecer sufragios y misas para las almas de los fieles difuntos en el mes de noviembre. Pero nuestra meta, en definitiva, es ser de estos 153 peces. Este número simbolizado en estos 153 peces de aquellos que van a llegar a las playas del cielo, a las playas de la vida eterna. Indudablemente, la vida es una continua milicia. Por eso también en el introito de la misa de hoy se nos pone el Salmo 26 de David, haciendo alusión a la lucha que él tuvo contra Goliat. Todos sabemos la historia de David contra Goliat. Físicamente David era un niño todavía y Goliat era un gigante. Naturalmente no tenía ninguna posibilidad de ganarle, y sin embargo fue tan humillante la caída de Goliat que nos tiene que hacer ver lo que dice David en el Salmo 26, que es el introito de hoy: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? El Señor es el defensor de mi vida, ¿quién me hará temblar? Esos mismos enemigos míos que me combaten han flaqueado y sucumbido. La vida, la lucha espiritual, lo que supone la iglesia militante, los que militamos en la iglesia, para llegar a la iglesia triunfante, para lograr ser de esos 153 peces que llegaron al cielo. Tenemos que luchar continuamente contra el Goliat de nuestras pasiones, contra el Goliat del demonio, contra el Goliat del mundo. Pero si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? Quis ut Deus, dice San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? Y si yo estoy con Dios, es certera la victoria. No es cuestión de tener muchos músculos y ser un gigante en la carne. Sí, podemos ser gigantes en el espíritu, aun siendo chiquitos de cuerpo. Y ser gigantes en el espíritu es ser como David, que puso en Dios toda su esperanza, puso en Dios toda su fuerza, puso en Dios todo y no se quedó con nada de él. ¿Quién me hará temblar?, dice David. Esos mismos enemigos míos que me combaten han flaqueado y sucumbido. Las veces que nosotros flaqueamos y sucumbimos es porque nos olvidamos del apoyo de Dios, porque nos olvidamos de recurrir a la Virgen María, porque nos olvidamos de recurrir al ángel de la guarda,
que fue constituido por Dios desde toda la eternidad para que me acompañe y me haga ganar la batalla espiritual aquí en la tierra. Pidamos entonces siempre a Dios nuestro Señor que no nos haga flaquear en la lucha. Pidamos a Nuestra Señora, la Madre Santísima, que es Madre de Dios y Madre nuestra, que es ella la que aplastó desde toda la eternidad en la mente de Dios la cabeza de la serpiente infernal. Porque si nos vamos a comparar nosotros con el diablo, por supuesto que nosotros no somos nada, el diablo es un ángel. Por lo tanto es poderosísimo. Y si nosotros lo enfrentamos con nuestras propias armas, con nuestra propia fragilidad, con nuestro propio barro, por supuesto que vamos a perder. O sea, David y Goliat es un mínimo en la comparación entre el hombre y el diablo. El diablo es mucho más poderoso que el hombre, pero el hombre, si se apoya en Dios, por supuesto que no debe temerlo, porque el diablo es como un perro atado. Por supuesto que si nos arrimamos al perro, el perro nos va a morder, pero la tontera fue la nuestra al arrimarnos, al coquetear con el diablo, a jugar con ese perro rabioso que está atado. Entonces debemos estar siempre firmes en la fe, meditando mucho sobre las verdades del Evangelio, meditando mucho sobre la salvación de nuestra alma, haciendo todo en presencia de Dios, haciendo que, como dice San Pedro al tirar la barca, hemos estado toda la noche trabajando nosotros, pero ahora que tú lo has dicho, en tu palabra voy a volver a echar la red. Y fue ahí que pescó gran cantidad de peces. Entonces todas las cosas que hagamos, hagámoslas basándonos en la palabra de Dios, por Dios, con Dios y para Dios. Como dice el canon de la misa cotidiana, per ipsum et cum ipso et in ipso, por Él, con Él y en Él. Y así nuestra pesca va a ser milagrosa, nuestra salvación va a ser milagrosa, nuestra falta de temor al enemigo va a ser milagrosa. Pidamos entonces en el domingo de hoy ser del número de los escogidos y mientras tanto combatir el buen combate, teniéndolo a Dios como mi protector, como nuestro protector, como nuestra salud y como el defensor de nuestra vida, y a nuestra Madre Santísima como nuestra Madre que nos lleva en sus brazos a esas playas del cielo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.